Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra primera sesión de la materia de biología forense. Es para mí un gusto estar impartiéndoles la materia, donde vamos a estar a lo largo de estas 5 sesiones hablando de todo lo relacionado, en todo lo concerniente de los laboratorios a los tribunales, de qué manera esta materia tiene como objetivo el que ustedes identifiquen las estructuras anatómicas, las estructuras que conforman a los seres vivos dentro de lo que es las plantas, cómo se da también la cuestión de los insectos, utilizando la identificación y la clasificación de algunas de estas estructuras, relacionando así los hechos en una escena del crimen con la finalidad de ubicar datos en una investigación. Es importante hablar de los laboratorios a los juzgados. ¿Cómo va a ser posible a través de ciertas esporas, a partir de ciertas especies, vamos a utilizar, ¿verdad?, diferentes especímenes que nos van a permitir esclarecer hechos delictivos? ¿De qué manera va a ser posible la clasificación, la identificación de distintas estructuras dentro de las temáticas de esta botánica forense, de esta organografía vegetal? Vamos a ir conociendo su naturaleza, la historia de la botánica, la clasificación de la planta, los usos más comunes que se tienen. En esta primera semana de trabajo vamos a estar abordando dentro de lo que es la clasificación y la historia de las plantas, de qué manera la organografía vegetal es la ciencia que estudia la disposición de los tejidos, los órganos de las plantas, las cuales coordinan el funcionamiento de las distintas partes de las plantas. Esta organografía vegetal que se compone de la raíz, la hoja, el tallo, las flores, la semilla, el fruto, y de qué manera tenemos estos objetivos de aprendizaje del que hablamos al comparar las distintas características de los seres pluricelulares que los rodean. Vamos a analizar y comprender los diferentes enfoques de las clasificaciones de los organismos y así aplicar y comprobar los conocimientos adquiridos. Vamos a participar con armonía en las actividades, tanto individuales como en equipo, para la participación con mucho respeto, ¿sí? Estos órganos en cuestiones de la vida vegetativa, ¿verdad? Su función es mantener vivo al vegetal, satisfaciendo sus necesidades. Entre estos se encuentran las raíces, los tallos y las hojas. En los órganos de reproducción son los encargados de perpetuar la especie vegetal y son órganos de reproducción la semilla y las flores. En esta oportunidad nos vamos a detener en lo que es el estudio de la raíz y en las sucesivas semanas vamos a estar ampliando la información referente a otros órganos de vital importancia, ¿verdad? Dentro de lo que son estas cuestiones, chicos, primeramente una de las preguntas para poder dar inicio a toda la cuestión de esta biología forense, pero que es importante iniciar con la botánica forense, ¿verdad? Esta importancia que tiene el conocimiento de sus estructuras para poder esclarecer, para ir viendo cada desarrollo a partir de la palinología, a partir de la entomología, a partir de cada una de las disciplinas que nos van a permitir el esclarecimiento de algún hecho delictivo. Vamos a ir hablando cómo la botánica hace una clasificación de las plantas en grupos que tengan características similares, ¿verdad? Tenemos dos grandes grupos llamados dentro de lo que son inferiores y superiores. En los inferiores son por esporas y en los superiores son por semillas. Al observar cerca de algunas plantas de la naturaleza, vamos a descubrir la gran variedad y la diversidad de plantas que los componen. Hay más de 350,000 especies de plantas. ¿Qué son las plantas? Es una de las preguntas con las que vamos a iniciar. Y antes de clasificarlos, debemos de comprender realmente qué son las plantas, ¿sí? Se incluyen en un mismo reino, son organismos que viven fijos en el suelo, no son capaces de desplazarse, su alimentación es autótrofa, su color verde se debe a una sustancia llamada clorofila,
¿sí? Vamos a ir viendo algunos esquemas, vamos a ir explicando, vamos a ir viendo actividades para la clasificación de estas plantas, de qué manera va a ser posible ver la forma de las hojas, las formas de las raíces, las formas de los tallos, porque en el transcurso de la siguiente semana estaremos organizando diferentes cuestiones para localizar, identificar, determinar de acuerdo a las características, ¿sí? De acuerdo al tipo del tallo, de acuerdo al tipo de la hoja, la clasificación en simples, en compuestas, de acuerdo al nervio, ¿sí? Vamos a estar recolectando diferentes especímenes, ¿verdad? Para realizar un herbario que nos va a dar la pauta para tener este conocimiento en la cuestión morfológica y fisiológica de las plantas. Importante tener este conocimiento, ¿sí? Es la pauta que nos da para el estudio sistemático, ¿sí? En esta organografía. Al momento de hablar de cómo se clasifican las plantas, en función del tipo de reproducción se van a clasificar en dos grandes grupos. ¿Sí? Por esporas tenemos principalmente a los briófitos y los pteridofitos. Estos briófitas son unas de las primeras plantas muy características en espacios húmedos, ¿sí? Son de 3 linajes de plantas no vasculares, ¿sí? Se les identifica como unos rizoides propiamente dichos, porque no se identifican como en las plantas superiores, ¿verdad? Vasculares, donde se aprecian sus partes específicas como es el tallo, la raíz y la hoja. Dentro de lo que son, se distribuyen en zonas templadas, tropicales del mundo, ¿sí? En estas cuestiones son diminutas y dentro de las características de las briófitas son plantas terrestres pequeñas, tienen una fase gametofítica dominante, tienen una retención del cigoto, son órganos sexuales multicelulares, ¿sí? Vamos a ir viendo sus características. En cuanto a la cuestión con las esporas, se encuentran estas plantas briófitas. Vamos a realizar su clasificación dentro de una de sus actividades, donde se clasifican los musgos y las hepáticas, ¿sí? Que son sin verdaderas raíces, ni tallos, ni hojas. Esta clasificación de las plantas con esporas, sin flores y sin semillas, se encuentran también las pteridofitas, y aquí se clasifican los helechos, que son clasificados dentro de los que son con verdaderas raíces, tallos y hojas. En la clasificación de las plantas, chicos, con semillas, se encuentran el grupo de las gimnospermas, que están con semillas desnudas, sin fruto, y las angiospermas, que están con semillas protegidas con fruto. En estas se clasifican las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿sí? Es importante reconocer que dentro del grupo de las briófitas y las pteridofitas son llamadas también plantas inferiores o primitivas, y las que se producen por semilla, que son las gimnospermas y las angiospermas, también son llamadas plantas superiores. En las plantas briófitas, de las que estamos hablando primeramente, a este grupo pertenecen las hepáticas y los musgos. Las hepáticas tienen un aspecto similar a las algas y los musgos se asemejan más a una planta normal. Vamos a ir visualizando, chicos, de acuerdo a estas características, sobre todo en esta cuestión de las plantas, porque voy a estarles compartiendo, ¿verdad? Dentro de esta morfología, algunas de las especies, algunas de las imágenes, y sobre todo en la cuestión de las angiospermas, que son estas plantas con flores y semillas con tejidos y órganos diferenciados. Tienen las flores, producen semillas dentro del ovario, que son reconocidos como los carpelos, y que se convierten en fruto. Son estas plantas herbáceas, arbustivas o arbóseas, ¿verdad? Y en las gimnospermas, que son conocidas como espermatofitas con semillas, que presentan los carpelos no diferenciados en ovarios.
estilos y estigmas, y son plantas leñosas de porte variado, árboles o arbustos, son como de ornamento, ¿verdad? Está la Ginkgo biloba, que son muy reconocidas y que llevan dentro de lo que son importante características, ¿sí? Dentro de las primeras, en las pteridofitas, que llevan los equisetos, los licopodios, los helechos, no presentan vasos vasculares o conductos de transporte complejo, ¿sí? Son pequeños, pluricelulares y clorofílicas. El ambiente en el que se desarrollan es húmedo, la estructura vegetativa es sencilla y se clasifican, como les mencionaba, en musgos, embriofitas hepáticas, ¿sí? En esta primera clase que estamos viendo la botánica morfológica, estos primeros temas, esta introducción a la botánica, a la morfología en su definición, a la importancia de la botánica en los niveles morfológicos de organización de los vegetales, como son las briofitas, los musgos, ¿verdad? En cuanto a son los cormofitos, las pteridofitas, que son los helechos, los espermatofitas, que son las gimnospermas y angiospermas, las estructuras generales de las plantas con semilla, la organización externa e interna, ¿sí? Vamos a ir abordando dentro de esta primera temática, en la introducción, el cuerpo vegetativo de las plantas, ¿sí? El organigrama de la raíz, de la hoja, del tallo, la estructura reproductiva de las plantas, cuando ya lleguemos al tema de la flor, del fruto, de la semilla, con el pasar de la segunda sesión, chicos, ¿sí? Para ir viendo todas estas estructuras morfológicas importantes, ¿sí? Vamos a ir viendo las actividades en cuanto a cuáles son las condiciones para que un organismo sea vegetal. Estas ausencias de desplazamiento que se tiene, su forma de alimentación. Sabemos que los organismos vegetales, pues las plantas se encuentran en el reino vegetal, tienen una característica muy específica que las diferencian de los otros seres vivos, ¿verdad? Importante reconocer dentro de lo que es esta definición. Vamos a ir abordando, vamos a ir llevando la bibliografía de biología forense, vamos a ir viendo todas estas cuestiones en cuanto a la clasificación de las plantas, en cuanto a la temática. En esta primera semana vamos a realizar una línea del tiempo en cuanto a la historia de la botánica, sobre todo para ir remarcando, ¿sí? Toda la importancia que se tiene en la botánica, ¿sí? De qué manera conlleva, primeramente, dentro de lo que es la historia, los primeros planteamientos científicos sobre la fitología, que se remonta a la Grecia clásica. Posteriormente, pues se extiende hasta el Imperio Romano. De qué manera Teofrasto de Eresos es el padre de la botánica. Anótenlo, por favor, es una parte importante, cómo clasifica los vegetales en árboles, arbustos, subarbustos y hierbas, en su obra Historia Plantarum, ¿sí? Posteriormente, Joachim Jungius combina la mentalidad filosófica con observaciones exactas de las plantas y es el fundador del lenguaje científico. Carbon Linneo, el padre de la taxonomía, clasifica a las plantas según su forma en el reino vegetal y propone el uso de los nombres científicos, ¿sí? El primero escrito con mayúscula y el segundo con minúscula, una clasificación taxonómica, ¿sí? Posteriormente viene Ernest Haeckel, primero en distinguir los animales unicelulares y pluricelulares, los animales y plantas, y es el padre de la ecología. Posteriormente, Robert Whittaker en 1969 propone los 5 reinos naturales y considera a las plantas como pluricelulares autótrofos, ¿sí? De qué manera viene este reino: fungi, plantae, animale, protista y monera, ¿sí? Vamos a ir adentrándonos en estas primeras temáticas, chicos. Uno de los temas que es la botánica forense y cómo ayuda en este esclarecimiento de los hechos delictivos, de qué manera viene el punto de la naturaleza en cuanto a la botánica, la historia de la botánica, la clasificación de las plantas de manera general y el uso más común
de las plantas. Vamos a estar trabajando y compaginando en las distintas plataformas. Les voy a estar anexando distintos complementos para una mejor comprensión temática. Voy a estarles incluyendo además las actividades que nos van a permitir un aprendizaje significativo. Les voy a incluir distintos videos explicativos, ¿sí? Y estaremos anexando toda la cuestión bibliográfica, ¿sí? Para llevar toda la cuestión en esta presentación de nuestra materia. Dentro, chicos, de lo que es el desarrollo de las ciencias forenses se encuentran muchos de los grandes avances de nuestros tiempos, ¿verdad? Y dentro de lo que estamos comprometidos a partir de diversas especialidades es el desarrollo de esta botánica forense, ¿verdad? Esta especialidad que aparece en nuestro medio como esa herramienta básica en los procesos de investigación de diversos delitos, de diversa índole, ¿verdad? Existen cuestiones entre el homicidio, existen cuestiones entre el narcotráfico, existen misiones fundamentales en poner el conocimiento al servicio, todas las cuestiones, ¿verdad? Para hacer equipo en cuestión de todas las plantas, ¿verdad? De qué manera hay un interés forense en plantas psicotrópicas, ¿verdad? Hay un manual importante para los procedimientos establecidos para obtener material vegetal en unas excelentes condiciones. La finalidad de realizar cada una de las actividades es con una determinación taxonómica, chicos, para que las muestras se encuentren en fragmentos adecuados, determinar, ¿verdad?, a los requerimientos actuales, seguir cuidadosamente las instrucciones para evitar el deterioro del material vegetal recolectado para estudios botánicos forenses. ¿Sí? Vamos a ir viendo la manera de realizar estas cuestiones prácticas para el manejo, para el envío de las plantas, las hojas, las flores completas. Vamos a ir viendo distintos materiales cuando realicemos algunas prácticas en cuanto a las hojas secas, el papel periódico que se va a utilizar, las etiquetas para rotular, las muestras, cuestiones, los marcadores indelebles, estas tapas de cartón, las tijeras, las navajas, las bolsas de plástico, la cinta de seguridad, el alcohol, los formatos de custodia, todas las cuestiones y procedimientos que son necesarios, ¿verdad? Vamos a ir analizando de acuerdo a las estructuras, les voy a ir compartiendo distintas imágenes, figuras importantes para el estudio forense básico, donde ustedes van a identificar las hojas, las flores, el tallo, los frutos, dentro de lo que es esta medicina legal y esta ciencia forense. Vamos a ir viendo dentro de los puntos la selección y la recolección del material de campo en nuestra segunda sesión. Yo les voy a ir indicando, ¿verdad?, las secciones de nuestro libro que estaremos trabajando semana a semana en este primer módulo, de qué manera las plantas van a tener un corte, ¿sí? De acuerdo a las ramas que se tenga la planta, la altura, de qué manera va a incluir la raíz cuando la tenga sin dañarla, cómo se va a retirar los restos de la tierra. De ser posible, este material recolectado debe ser rotulado, embalado, el mismo lugar donde se realiza, donde van a llevar esta guía para trabajarlo, ¿sí? Guardarlas provisionalmente en una bolsa de plástico y etiquetarla de manera individual. Cada planta, cada parte de la misma debe de guardarse en una bolsa, ¿sí? Nunca deben ser diferentes en una bolsa. Posteriormente
Pueden empacarse en el periódico, en el cartón. Vamos a ir viendo el embalaje, el rotulado de las muestras para las ramas, las plantas de menos de 40 centímetros. Vamos a ir viendo este montaje en la lista de una hoja de periódico doblada a la mitad. Se les va a ir mostrando la figura para ir colocando la pequeña planta, acomodándola dentro del pliego del periódico, teniendo cuidado de que no se arrugue, que no se doble, que las hojas queden completamente extendidas. Si la planta es muy frondosa, pues cortarle algunas hojas y siempre evitar que queden partes salientes por fuera del pliegue en lo posible. El pliego no debe de quedar muy abultado. En el caso de las plantas pequeñas, chicas, esto se debe de extender de igual forma, con mucho cuidado para no destruir ninguna de sus partes. En todos los casos se debe de escribir sobre el periódico el código que identifique la materia de prueba, el número de la muestra, como indica de acuerdo a la figura que se les va a ir mostrando. Se va a ir sellando con cinta de seguridad el número de identificación de caso, el número de evidencia, para garantizar la cadena de custodia en la muestra embalada, ¿sí? El no desprender las flores ni fruto de las ramas. En el caso que se desprenda accidentalmente, pues hay que guardarlas en una bolsita de papel, como se va a ir explicando en la sección, para las flores pequeñas, para los frutos secos, para las semillas, para los fragmentos pequeños, de qué manera va a ser el secado, el prensado. Nunca guardar ni conservar material vegetal fresco, ¿verdad?, por periodos mayores a un día en bolsas plásticas directamente. Solamente cuando el material se encuentre totalmente seco puede guardarse definitivamente en bolsa plástica. Nunca guardar un material vegetal húmedo porque se descompone y hace muy difícil su estudio. Vamos a ir colocando un cartón del mismo tamaño de los pliegos sobre la superficie donde se va a trabajar, aun si es solo un pliego. Sobre el cartón, ¿verdad? Si la planta se encuentra húmeda, se va a colocar por lo menos 15 hojas de periódico entre un pliego con una muestra y el siguiente, para que uno se pueda secar sin descomponer, ¿sí? Vamos a ir encima colocando uno. Se les va a ir dando esta guía, chicos, para las flores pequeñas, para los frutos secos, para las semillas, para los fragmentos pequeñitos, y nunca guardar los fragmentos vegetales envolviéndolos en el rótulo de la evidencia ni cualquier otro papel adhesivo. Siempre guardarlos como se les va a ir indicando, cómo va a ir el embalaje final, cómo se va a cerrar herméticamente, evitando que entre humedad a la evidencia y la destruya, y que es importante que en los casos excepcionales en los que se guarde la evidencia vegetal por un tiempo superior a 2 días, su recepción en el laboratorio y las muestras continúen húmedas, ya sea porque no se han secado el ambiente por las condiciones climáticas, porque no se tienen los medios suficientes para el secado. Se va a ir virtiendo una botella de alcohol antiséptico sobre las muestras directamente sobre los pliegos. Se va a evitar la descomposición de las plantas hasta su envío al laboratorio. Vamos a ir viendo cada una de las temáticas. Vamos a estar analizando distintas bibliografías importantes de los laboratorios a los juzgados. Tenemos que ir viendo toda esta evidencia, el rótulo que debe estar íntegro, sin tachones, de qué manera va a estar establecido en el manual de cadena de custodia, ¿sí? Y todos los requerimientos importantes, como debe tener en cuenta los aspectos particulares para el manejo del material vegetal. Así que, chicos, vamos a estar trabajando en las distintas plataformas donde le estaré anexando, ¿sí?, todo el material necesario para esta sesión. Así que, chicos, damos inicio a nuestra primera sesión de biología forense.